Aleluya. Muy bien, el Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Es una bendición muy especial y un privilegio muy hermoso y también una responsabilidad sobre nosotros en esta hora de poder trasladar la palabra del Señor. Eh, Bendecimos a nuestro pastor y padre espiritual que nos ha dado eh, este momento para poder trasladarles a ustedes y hablar sobre los temas de doctrina, como usted ya bien sabe, que hemos venido hablando todos los días domingo, juntamente con nuestros hermanos que están ahí a la par mía. Dios le bendiga entonces a ellos también. Dios bendiga a los hermanos que trabajan detrás de la cámara. Es una bendición poder todos juntos trabajar para que la palabra del Señor llegue hasta ahí, a donde usted está en su hogar. Por todo eso y por la bendición que el Señor nos da todos los días de nuestra vida y por el privilegio de estar en su casa y por habernos permitido estos tiempos tan difíciles pero tan especiales a la vez, porque el Señor nos ha traído a una dimensión poderosa en la cual nosotros tenemos la bendición de poder entender los tiempos. Por todas estas cosas, quiero que usted ahí en su casa y yo acá elevemos unas palabras de oración para que el Señor derrame y siga derramando sobre nosotros esa bendición poderosa que hasta hoy lo ha venido haciendo, para que su palabra también lleve a cabo el propósito por el cual se nos está. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra, Señor, y la gloria, el poder, la majestad, el honor por todos los siglos de los siglos. Bendecimos, Señor, a tu pueblo ahí donde está escuchando. Bendecimos esta palabra preciosa, Señor, que tú nos das cada día, ese pan que nos alimenta, que sustenta nuestro ser integral de una manera poderosa. Bendice, Señor, a nuestro pastor y a todos los siervos, Señor, que también están ahí constantemente impartiendo tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros de una manera poderosa siempre y un espíritu de revelación, Señor, esté sobre nuestras vidas, un espíritu de consejo de la palabra y amor, Señor, por esa palabra que tú nos das constantemente. En el nombre de Jesús nos metemos bajo la cobertura quíntuple, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu manto precioso. Amén y amén. Muy bien. Como ya les dije, hemos venido hablando sobre los temas de doctrina desde hace ya algún tiempo. Y es una bendición y un privilegio muy hermoso poder trasladarles a ustedes toda esta enseñanza, toda esta doctrina en la cual nos hemos o estamos nosotros fundamentados. Doctrina que es en base a la palabra. El tema que voy a desarrollar en esta hora pues es en las 70 semanas de Daniel. Si nosotros vamos a la Biblia en Daniel, en el capítulo 9, verso 24, dice de la siguiente manera: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Son, si no me equivoco, 5 propósitos por los cuales el Señor decretó en las 70 semanas de Daniel. Veamos, dice poner fin a la transgresión, 1, terminar con el pecado, 2, para expiar con la iniquidad, 3, para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Son 6 los propósitos por los cuales el Señor decretó las 70 semanas de Daniel. Muchos se preguntarán, ¿cuáles son las 70 semanas de Daniel? Yo creo que más de alguno de nosotros, o la mayoría, ya tenemos conocimiento sobre este tema, pero es necesario que nos retroalimentemos constantemente
Y para el que no lo sabe, pues vamos a tratar de explicarle de la mejor manera, con la ayuda de Dios, por supuesto, y el Espíritu Santo, para que quede claro. El tema de las 70 semanas de Daniel es la explicación que el ángel Gabriel le daba al profeta Daniel, según nosotros veíamos acá en Daniel, en el capítulo 9, verso 24, que ya les leí. 7 semanas fueron contadas desde la orden que el rey Artajerjes le dio a Nehemías de reconstruir la ciudad desolada de Israel o Jerusalén. Usted sabe, conoce esa historia donde Nehemías se presenta en una ocasión delante del rey y le sirve vino, y el rey le ve triste su rostro y le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? Porque enfermo no estás, así parafraseando el verso. Entonces Nehemías le expone al rey, sin no antes orarle al Señor por aquello que iba a hacer. Porque la palabra del Señor dice que él le oró al Señor y después le expuso al rey Artajerjes lo que él tenía en su corazón. Por supuesto que el Señor se lo había ordenado de reconstruir los muros de la ciudad desolada. Entonces el rey, usted conoce la historia, el rey le concedió el permiso y la visa, digamos, si lo trasladáramos al tiempo de hoy, para ir a esa ciudad y reconstruir la ciudad desolada del pueblo del Señor. Entonces, no solo le dio el permiso, sino que le dio los medios para poder ir y reconstruir la ciudad desolada, como ya les dije. Entonces, volviendo al tema de las 70 semanas de Daniel, ahí es donde empieza, según lo que veíamos en el capítulo 9 de Daniel, donde el ángel le dice a Daniel que el Señor ha decretado 70 semanas para el pueblo de Israel con los propósitos que ya leímos. Entonces, son 7 semanas, como ya les dije, 7 semanas del inicio de la restauración del templo hasta que logra terminar la reconstrucción no del templo, sino de la ciudad. Entonces, dentro de eso pues está el templo. Entonces, son 70 semanas. Cuando se habla de semanas, se está hablando de semanas de años. Si estamos hablando de una semana, entonces estamos hablando de 7 años. Entonces, 7 semanas fueron las desde el inicio de la reconstrucción de la ciudad hasta la finalización de la reconstrucción. De ahí inician, estamos hablando 7 semanas, o sea, 7 años. De ahí inician 60 del inicio de la reconstrucción hasta la venida de Cristo o el Mesías, son 62 semanas. Entonces, estamos hablando de 436 años. Desde el inicio de la reconstrucción, donde Nehemías empezó a reconstruir la ciudad, se llevó 7 años. De ahí continúa siempre el periodo de las 70 semanas de Daniel. Entonces, desde el inicio, como ya les dije, de la construcción o reconstrucción de la ciudad desolada del Señor, del pueblo del Señor, hasta la venida del Mesías, transcurrieron 62 semanas. Daniel, que era un siervo fiel del Señor y se dedicaba a buscar por medio de la palabra lo que ocurría a su pueblo. Si usted recuerda, Daniel estaba en el cautiverio de 70 años, decretado al pueblo de Israel, según lo vemos en Segunda de Crónicas
en el capítulo 36 y verso 21, dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Fueron 70 semanas de cautiverio en el cual se encontraba Daniel, y en ese tiempo Daniel le oraba al Señor para que el Señor le mostrase lo que había de acontecer al pueblo de Israel. La historia muestra que él clamaba a Dios por una respuesta para su pueblo, estando en oración y buscando la presencia de Dios. El ángel Gabriel se le acercó, como ya les mencioné, y eso fue lo que leímos ya en el capítulo 9 y verso 24. Eso lo podemos ver nosotros desde el verso, de Daniel, desde el verso 20. Si nosotros leemos hasta el verso 27, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Note usted que Daniel no solo decía que el pueblo había pecado, sino que también él se echaba la culpa. O sea, él decía: mi pecado y el pecado de tu pueblo. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio y de la tarde. Y ahí, si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar lo que el ángel Gabriel le dijo en esa ocasión a Daniel, donde el Señor decretaba esas 70 semanas con el propósito que les mencioné al principio, y que nosotros sabemos que son semanas de años. Entonces, ya les expliqué el inicio de esas 70 semanas. Inician cuando, ya les dije, la reconstrucción de la ciudad hasta la venida del Mesías. Entonces, ahí, con la venida de Cristo, Dios le pone pausa a ese tiempo de las 70 semanas que había decretado para el pueblo de Israel. Con la venida del Mesías se le pone pausa, y Dios empieza a tratar, le pone pausa al pueblo de Israel y empieza a tratar con la iglesia, o sea, con nosotros, desde la venida del Mesías. Entonces, las 70 semanas fueron determinadas con propósitos, los cuales, como ya les dije, remarqué anteriormente, pero que vamos a ver ya detenidamente ahorita. Entonces, si nosotros volvemos a leer el capítulo 9, verso 24 de Daniel, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Ese es el primer punto, o sea, el primer propósito por el cual el Señor decretó las 70 semanas de Daniel. Empezó, como ya les dije, en la reconstrucción de la ciudad hasta la venida del Mesías, pero ahí hubo una pausa y el Señor empezó a tratar con la iglesia, o sea, el Israel espiritual. Poner fin a la transgresión. Este evento incluye eliminar la transgresión del pueblo de Israel, quien continuamente cometía infracción, violación, infidelidad, y abandonaban su relación con Dios. Eso lo vemos en Jeremías, en el capítulo 3 y verso 20. Dice de la siguiente manera: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. El Señor
estaba airado con el pueblo de Israel y por esa razón decretó sobre ellos un ultimátum, si le podríamos llamar de esa manera, con el fin de arrancarle a aquel pueblo de Israel todas esas cosas, dentro de ellas las transgresiones que ellos cometían. Ellos transgredían delante del Señor constantemente, y ese era el propósito por el cual el Señor les puso un hasta aquí, les puso un ultimátum, como ya les dije, para que a través de esto poder arrancarle todas aquellas cosas malas al pueblo de Israel. Nosotros vemos en Daniel, en el capítulo 9 y verso 11, dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea, era terrible cómo el pueblo de Israel se hacía a las cosas terrenales, a las cosas del mundo, y desobedecía la palabra del Señor. Entonces el Señor decidió poner un tiempo, establecer un tiempo sobre ellos, con el fin de poder, ahí sí que en su gran amor y en su gran misericordia, arrancarle a ellos todas esas cosas. Y cuando nosotros hablamos de arrancar, viene a nuestra memoria el profeta Jeremías, donde dice que el Señor lo envió para arrancar, arruinar, derribar y destruir todas aquellas cosas malas, y luego después plantar una palabra poderosa. Entonces ese es el propósito de las 70 semanas de Daniel, que estamos hablando más o menos de 438 años, ¿no? 483 años. Continuamos. Transgresión y apostasía. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido determinada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Eso es lo que leíamos en Daniel capítulo 9 y verso 11. O sea, Israel transgredió a Dios, no obedeciendo su voz, no obedeciendo su palabra, y yendo tras otros dioses, siendo rebeldes y haciendo todo lo que el Señor no les había ordenado hacer. El pueblo de Israel, el Señor les dijo: aquí está la vida y la muerte, y aquí está el bien y el mal. Escojan ustedes qué quieren. Y ellos escogieron el camino del mal. Entonces por eso el Señor decidió poner este tiempo, darles un tiempo límite para que ellos tuvieran la oportunidad de enderezar su caminar delante del Señor. El segundo punto o el propósito por el cual el Señor decretó estas 70 semanas fue poner fin al pecado. Veamos Daniel, vayamos hasta siempre el capítulo 9 y versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El pueblo de Israel había pecado continuamente, y esto hizo necesario un sacrificio, el cual se le quitara la vida al Mesías, según lo vemos en el capítulo 26. Dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. Si no hubiera existido una forma dada por Dios para el perdón de pecado, seguirían realizándose todos estos sacrificios que ellos hacían para poder acercarse a Él. Pero ahora sabemos que hay un solo pago, un sacrificio, y que es Cristo Jesús, según lo vemos en Hebreos en el capítulo 10 y verso 12. Usted lo puede anotar ahí en su casa y lo puede leer. Si no, se lo vamos a leer aquí rápidamente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces ahí le puso fin al pecado. Y también con esto inicia un tiempo de pausa para el pueblo de Israel e inicia un tiempo en el cual el Señor empieza a trabajar ya con la iglesia, que somos nosotros, y sabemos nosotros que ese periodo o ese tiempo establecido en el cual el Señor viene trabajando con la iglesia o viene trabajando con nosotros, que somos el Israel espiritual, está por concluir. Y cuando esto concluya, cuando el Señor deje de trabajar con la iglesia, entonces va a finalizar el periodo de la iglesia, y este periodo va a finalizar, y nosotros lo sabemos muy bien, con el rapto de la iglesia. Entonces, cuando se termine el periodo de la iglesia o el Israel espiritual, el cual va a finalizar con el rapto, con la venida de Cristo, y el Señor va a venir y se va a encontrar con la amada en las nubes, ahí termina el tiempo con el cual el Señor ha trabajado con nosotros, ha venido trabajando, e inicia nuevamente, se termina la pausa que le había puesto a Israel, inicia las últimas 7 semanas que Dios había determinado, de las 70 semanas, las últimas 7 semanas. Hasta hoy, hasta la venida del Mesías, se cumplieron 62 semanas, desde la restauración de la ciudad en el tiempo de Nehemías. Ahí, hasta la venida de Cristo, se cumplieron 62 semanas. Cristo vino a la tierra, murió, finaliza el periodo de la iglesia o el Israel espiritual e inicia nuevamente las 70 semanas, que son 7 semanas que quedaban pendientes por terminar. O sea, hay un periodo en el cual teníamos las 7 semanas de la restauración de la ciudad. Ahí teníamos 7 semanas. Después de eso tenemos 62 semanas desde la finalización de la restauración de la ciudad hasta la venida de Cristo. Con esto se cumplen 69 semanas. Perdón, yo estaba ahí un poco cambiando los tiempos. Son 62 semanas de la finalización del periodo donde Nehemías terminó la edificación de la ciudad hasta la venida de Cristo. Anterior a eso eran 7 semanas. Entonces ahí se cumplieron 69 semanas. Entonces tenemos estamos a punto de entrar a la última semana de Daniel, para que se cumplan las 70 semanas. Cuando Cristo venga y rapte a la iglesia, ahí inicia la última semana de ese periodo,
que son 7 años. Y nosotros sabemos que es los 7 años de la gran tribulación. Ahí es donde el Señor va a iniciar nuevamente, después de haberle puesto pausa al pueblo de Israel, va a empezar a tratar con ellos durante esos 7 años, que estamos hablando de los 7 años de tribulación. Pero sigamos con lo que estábamos. Volviendo al tema, otro de los propósitos de ese decreto de 70 semanas que el Señor le puso al pueblo de Israel, era expiar la iniquidad. Eso si volvemos siempre al capítulo 9 de Daniel, en el versículo 24, dice el primer punto que ya vimos, dice: para terminar la predicación, para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad. Ese es el punto que estamos viendo, para expiar la iniquidad. Expiar significa limpiar algo profanado, o sea, algo que está contaminado y tenemos que descontaminarlo, o sea, limpiarlo, purificarlo. Eso significa expiar. Entonces, el propósito era expiar, o sea, quitar, o sea, limpiar la iniquidad que había en el pueblo del Señor, en el pueblo de Israel. El Señor vino para limpiarnos y que tengamos libre acceso a Dios por medio de la reconciliación, según lo vemos en Romanos en el capítulo 5 y verso 11. O sea, que el Señor también con la iglesia está tratando estos puntos que ha venido tratando con el pueblo de Israel y que seguirá tratando, como ya les dije, en la última semana de las 70 semanas que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. De igual manera el Señor trata con nosotros, con la iglesia, con el Israel espiritual, para tratar de limpiar la iniquidad en nosotros, tratar de quitar el pecado en nosotros, tratar de quitar la transgresión en nosotros. Veamos Romanos, les decía, en el capítulo 5 y verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Veamos algunos aspectos de cómo es quitada la iniquidad. Manantial de purificación del pecado e inmundicia. Aquel día habrá una fuente abierta, según dice Zacarías en el capítulo 13, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Este manantial es el Señor Jesucristo, al cual todos tenemos acceso ahora en este tiempo. Como les decía, de la misma manera que el Señor trató al pueblo de Israel, está tratando hoy con nosotros, está tratando de purificarnos y nos ha puesto a ese manantial precioso que es Cristo, en el cual nosotros podemos ir y beber, de ese manantial y que se haga en nosotros toda esta palabra, que se haga vida y que de nosotros pueda fluir ese manantial de agua viva en nuestras vidas. Quitar la impiedad de Jacob. Y dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso lo vemos en Romanos, en el capítulo 11 y verso 26. Estamos en Romanos, veamos Romanos capítulo 11 y verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que uno de los propósitos
de que el Señor trate con nosotros es de quitar ese pecado que tan fácilmente nos envuelve, como decía el apóstol. Y tenemos que luchar para que esos receptores que quedaron en nosotros de cuando estábamos muertos en delitos y pecados en el mundo, esos receptores puedan ser apagados completamente, y es a través del trato del Señor en nuestra vida, su palabra, su Espíritu Santo, como nosotros vamos a poder arrancar definitivamente esa raíz o ese receptor de pecado en nosotros y ya no seguir cometiendo pecado. Entonces, llorarán por él, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías capítulo 12 y verso 10. Ese es otro método que el Señor usa para poder expiar la iniquidad de nosotros, para poder quitar de nosotros. Esos son aspectos que nos ayudan a poder arrancar la iniquidad de nosotros. Veamos, el Señor se presentará en su segunda venida ante todo el mundo, y esto es nosotros ya lo hemos aprendido, y es después de la última semana, después de la gran tribulación, que el Señor en su segunda venida, y en el cual todo ojo le verá, y se presentará ante todo el mundo y ante el pueblo de Israel, quienes lo rechazaron y crucificaron. Finalmente ellos lo verán con un corazón arrepentido y con fe para salvación. Entonces, después de la última semana de haber tratado el Señor con ellos, y aún incluso hasta con aquellos que de la iglesia que se queden a la gran tribulación, eso es lo que nos da a entender Zacarías en el capítulo 12. Ahora veamos el otro aspecto que nos ayuda a arrancar la iniquidad, y es hacer justicia eterna. En la actualidad el mundo y su sistema no han podido ejercer justicia, porque desconocen la justicia de Dios, y en su lugar practican su propia justicia, y nosotros sabemos que la justicia de los hombres al final de cuentas se viene a convertir en una injusticia. Entonces, veamos en Romanos en el capítulo 10 y verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, el practicar la justicia eterna va a ayudarnos a expiar la iniquidad de nosotros. La justificación. Romanos en el capítulo 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación en Cristo, por medio de Cristo, la justicia de Cristo en nosotros, Él nos justifica, Él nos hace justos. Esto que nosotros dejemos que Él nos justifique, que Él nos haga justos, que su justicia esté en nosotros, esto va a ayudar a expiar o a arrancar, en otras palabras, la iniquidad de nuestra vida. El reino de Dios es justicia. Dice Romanos capítulo 14 y verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a traer justicia, paz y gozo. Y esto va a ayudar a que podamos arrancar o expiar la iniquidad de nuestras vidas. Veamos ahora el punto número 5 de los propósitos por los cuales el Señor estableció las 70 semanas que le dijo a Daniel. El quinto punto era sellar la visión y la profecía. Esto significa que todas las profecías anunciadas a través de sus profetas se habrán de consumar o de confirmar, porque Dios es fiel cumplidor de su palabra. Eso lo vemos en Mateo, en el Mateo capítulo 24 y verso 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que el Señor habló a través de los profetas tiene que cumplirse. Entonces, para sellar la visión y la profecía, todas esas cosas, todo esto que el Señor ha hablado a través de su palabra y a través de sus profetas, Él lo va a sellar, y ese es uno de los propósitos por el cual decretó el Señor esas 70 semanas y que ya están por cumplirse. Nosotros sabemos que la venida del Señor está más cerca que nunca. Pronto el Señor viene por su iglesia, pronto el Señor viene a raptar a su amada, y ahí va a iniciar el periodo de 7 años, que es la última semana que está pendiente por cumplirse. Y cumpliéndose esta semana, entonces queda sellado todo lo que está escrito proféticamente en la Biblia, en la palabra del Señor, perdón. Entonces, de todo lo que encontramos escrito en la palabra profética, no pasará una jota ni una tilde. Eso lo vemos en segunda sin que tenga que cumplirse. Veamos Mateo. Mateo capítulo 5 y verso 18, dice así: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el Señor, con ese periodo, con esas 70, el propósito, uno de los propósitos, aparte de los que ya vimos y nos falta por ver el último, era sellar todo lo que está escrito. Al final el Señor va a confirmar o va a sellar todo lo que habló a lo largo de la Biblia con los profetas y las visiones, incluyendo la visión de Juan. El último punto o propósito por el cual el Señor decretó las 70 semanas, que era para ungir el lugar santísimo. Este último evento se cumplirá al finalizar las 70 semanas, o sea, después de la gran tribulación. Ahí va a ser ungido el lugar santísimo, porque va a ser quitada la inmundicia del lugar santísimo, las manchas que todo el pueblo de Israel hizo a lo sagrado, como él profanó la casa del Señor, y aún en ese periodo de la gran tribulación dice que el hombre de iniquidad va a ofrecer un sacrificio con el cual va a profanar el templo del Señor. Entonces el propósito al final es quitar toda esa inmundicia y esa profanación que el pueblo de Israel hizo. Y el Señor va a ungir el lugar santísimo. Este último evento se cumplirá, como ya les dije, al cumplirse las 70 semanas que el Señor decretó,
cuando se inaugure el reino milenial. Entonces el Señor ungirá el lugar santísimo para hablar y gobernar entre su pueblo. ¿Qué es reino mileniario? Y el Espíritu me levantó, según lo vemos en Ezequiel, en el capítulo 43, versos 5 y 7, dice: y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria del Señor llenó el templo. Y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Ahí le va a poner fin el Señor a toda transgresión, a toda profanación, a toda iniquidad, a toda maldad, porque Él se va a sentar en ese reino milenario y va a gobernar en esta tierra, y ahí se va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, ese es el último propósito por el cual el Señor decretó esas 70 semanas de año. Le puso un ultimátum, un tiempo límite a esta tierra, a la iniquidad, al pecado, a la injusticia, a la maldad y a todo lo que hemos visto. El Señor puso un tiempo establecido, estableció esas 70 semanas, y que ya se cumplieron 69 semanas, y está a punto de iniciar la última semana, que son 7 años, y que nosotros sabemos que es la gran tribulación. Cuando Cristo venga a raptar su iglesia, va a iniciar ese periodo. Pero entonces, en ese tiempo, la iglesia, nosotros hermanos, ya no tenemos que estar en ese trato de 7 años. O sea, estoy hablando de la gran tribulación. Hoy tenemos la oportunidad de purificarnos, de arrancar de nosotros la iniquidad, de expiar de nosotros de la iniquidad, de poner fin al pecado, de practicar la justicia eterna y todo lo que hemos visto, para que nosotros no tengamos que sufrir ese trato. Ese trato es para el pueblo de Israel, ese trato no es para la iglesia. Esa última semana que el Señor decretó es para el Israel literal, el pueblo de Israel, no es para nosotros. Entonces no tenemos que estar en esa última semana. Tenemos que luchar para escapar de ese día grande y terrible, como dice su palabra. Tenemos que luchar para que sea arrancado de nosotros todo esto que ya vimos, y no tengamos nosotros que meternos a ese trato que solo les corresponde a ellos y no a la iglesia. Pero lamentablemente, si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no nos purificamos, si nosotros no nos metemos en la justicia divina de Cristo, porque Él es el que nos justifica, si no le ponemos fin a la iniquidad, si no arrancamos, si no expiamos de nosotros la iniquidad, entonces sí vamos a tener que pasar esos 7 años que le corresponden, como ya les dije, al pueblo de Israel. No nos corresponde a nosotros. Pero si no obedecemos, si no cumplimos con su palabra, si no nos limpiamos ahora que tenemos la oportunidad, y para eso tenemos constantemente la mesa del Señor, en la cual podemos estarnos limpiando, en la cual podemos estarnos justificando, metiéndonos en Él, limpiándonos, llenándonos de Él, arrancando de nosotros la iniquidad, arrancando de nosotros el pecado, la injusticia, y de esta manera nosotros ya no vamos a tener que pasar ese trato que, como les vuelvo a repetir, solo le corresponde al pueblo de Israel. En Mateo, en el capítulo 24 y verso 15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. El Señor Jesucristo recuerda
que las palabras de Daniel, según lo vemos en Daniel capítulo 9, verso 27, que existirá una abominación desoladora, y es la cual le mencionaba, un sacrificio que se va a hacer en el templo del Señor, como la que cometió Antíoco Epifanes. Ese tema lo vimos hace algunos días, cuando profanó el templo de Dios. Nosotros sabemos que sacrificó un cerdo en el templo de Dios. Entonces, este evento volverá a suceder en la época del gobierno del anticristo, pero como vuelvo a repetir, nosotros ya no tenemos que estar en ese tiempo. Nosotros tenemos que, el Señor decretó para nosotros una finalización en esta tierra, y es en el rapto. Ahí finaliza nuestra estadía en esta tierra e inicia otra vez el trato con el pueblo de Israel. No permitamos que nosotros podamos entrar en ese trato que solo le corresponde al pueblo de Israel. Luchemos para que podamos nosotros escapar de la ira venidera. En segunda de Tesalonicenses, ya para concluir, veamos segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 8, dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso va a ser ya cuando el Señor venga con su iglesia después de haber estado en las bodas del Cordero. En la segunda venida, eso es parte de todo lo que, del último punto que veíamos, que es el sello de la palabra profética y de la visión. Tenemos que luchar para que nosotros podamos escapar de esta última semana. El Señor va a tratar con el pueblo de Israel de una manera terrible, con el propósito de que al final, como ya leíamos, van a venir llorando, creyendo que sí realmente el Señor era el que había tratado con ellos ya después de la última semana de trato con el pueblo de Israel. Entonces tenemos que escapar de esa última semana nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos ayude, nos cubra de una manera poderosa con su Espíritu Santo, y que nos agarre confesados, y que podamos nosotros guardarnos para ser hallados irreprensibles en el día de su venida. Oramos para que el Señor nos dé la sabiduría, la revelación, la gracia, el poder y el dominio propio para hacer que esta carne ya no sea sujeta a todas esas cosas que podrían impedirnos irnos con el Señor en el tiempo establecido de la finalización de la iglesia, que es con el rapto y con la venida del Señor en secreto. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, Señor, de poder aprender de tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, ahí donde están escuchando, que esa palabra, Señor, que hoy tú has traído, lleve a cabo el propósito, Señor, por el cual tú la has dado. Bendice, Señor, a nuestros pastores, bendice a tus siervos de una manera especial y a su familia, Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos. Oramos, Señor, también por los enfermos, para que un espíritu de sanidad venga sobre sus vidas. Oramos por los niños, Señor, que son de gran bendición en tu casa, Padre, y que hasta hoy, pues, han estado ahí con el propósito de que tu palabra y tus planes, Señor, se hagan sobre ellos de una manera especial. Entonces, por eso los bendecimos a los niños, Señor, ahí en sus casas,
Y te suplicamos, Señor, que este tiempo difícil, este espíritu de iniquidad, estos tiempos de maldad, Señor, no los alcances. Oramos también por los jóvenes, Señor, para que tú los bendigas y los guardes, Señor, de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los matrimonios, Señor, que tú bendiga los matrimonios de una manera poderosa, Señor. Sabemos que en este tiempo el ataque a las familias es terrible, pero si estamos escondidos en ti, si estamos creyendo en ti, Señor, si estamos ocupándonos, Señor, de tu obra, tú te vas a ocupar de nuestra casa, porque tu palabra es fiel y verdadera y se cumple, Señor. Tú has prometido que si nosotros nos ocupamos de tu obra, tú te vas a ocupar de nuestra casa. Si nosotros no nos olvidamos de tu ley, tú no te vas a olvidar de nuestros hijos. Por lo tanto, Señor, hoy te suplicamos que esa palabra se cumpla en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos, te lo suplicamos, Señor, y te rogamos que tu palabra, Señor, se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.